En un giro dramático que está redefiniendo las dinámicas comerciales de América Latina, de maneras que nadie anticipaba con esta velocidad ni con esta profundidad, México ha implementado medidas firmes que restringen de manera significativa el acceso de productos argentinos a su mercado, enviando un mensaje absolutamente claro sobre las consecuencias reales y tangibles de confrontar directamente a una de las economías más robustas, más estratégicas y más influyentes de toda la región. La presidenta Sheinbaum, con una visión pragmática y firmemente centrada en el bienestar de los mexicanos por encima de cualquier otra consideración, ha priorizado la protección de la industria nacional y la soberanía económica del país, cortando de raíz el acceso de las exportaciones argentinas a un mercado que llevaba años siendo uno de sus destinos más importantes y más rentables. Esta decisión no surge de la nada, ni es el resultado de un capricho político, ni de una reacción emocional ante alguna declaración específica. Responde a un patrón sostenido y sistemático de declaraciones, posturas y actitudes del presidente argentino Javier Milei, que fueron tensando las relaciones bilaterales hasta un punto que ya no admitía respuestas tibias ni comunicados diplomáticos redactados para no molestar a nadie. Lo que estamos viendo es el choque frontal y abierto entre dos modelos económicos completamente opuestos, entre dos visiones del mundo que no pueden coexistir sin generar fricción, y Argentina está sintiendo en carne propia las consecuencias de haber elegido confrontar a un gigante que tiene todas las herramientas institucionales, económicas y diplomáticas para responder con una contundencia que ningún discurso libertario puede neutralizar, porque la libertad del mercado que se predica desde Buenos Aires, esa libertad que proclama que el Estado debe alejarse de la economía y dejar que las fuerzas del mercado decidan todo, suena muy bien en los auditorios donde se aplaudió antes de que llegara el momento de pagar la factura. Pero cuando esa libertad produce salarios que no alcanzan para comprar lo más básico, cuando esa libertad se traduce en precios que suben todos los días sin que los ingresos de las familias suban al mismo ritmo, la pregunta que surge es inevitable y directa. ¿Libertad para quién y a costa de quién? La interrupción del flujo de exportaciones argentinas hacia territorio mexicano no es un ajuste menor ni una medida temporal que se resuelve con una llamada telefónica entre cancilleres amables. Ha provocado una caída masiva de ingresos para sectores enteros de la economía sureña que durante años construyeron su modelo de negocios sobre la base de colocar sus productos en el mercado mexicano con condiciones favorables y con la certeza de que ese acceso se iba a mantener porque había una relación bilateral que lo garantizaba. Productores que dependían de vender miles de toneladas de bienes en México se enfrentan ahora a un vacío repentino y brutal, a contratos cancelados de un día para otro sin posibilidad de renegociar, a bodegas llenas de mercancía que tenía destino asegurado y que de pronto no lo tiene porque las reglas del juego cambiaron. El impacto en la balanza comercial argentina es directo, inmediato y doloroso en un momento en que Argentina no tiene el margen de maniobra ni las reservas suficientes para absorber ese tipo de golpes sin que las consecuencias lleguen a la economía real, a los bolsillos de las familias, a los empleos de los trabajadores que no tomaron ninguna de las decisiones que generaron este problema. Las presiones sobre las reservas del Banco Central se intensifican. La estabilidad financiera que el gobierno prometió que vendría con sus políticas de austeridad y liberalización sigue sin aparecer de manera consistente para la mayoría de los argentinos que espera verla reflejada en su vida cotidiana. Y eso, que ya de por sí es enorme y suficientemente grave, no es el único frente en el que la respuesta de México se está haciendo sentir de manera concreta. México elevó también los aranceles sobre los automóviles exportados desde Argentina, encareciendo significativamente los vehículos que antes llegaban al mercado mexicano con precios que los hacían competitivos dentro de un mercado donde las opciones son muchas y donde el consumidor tiene poder real de elección entre alternativas de distintos países y distintas marcas. Esta alza arancelaria no solo reduce la demanda de esos vehículos en México porque simplemente se vuelven demasiado caros para competir con alternativas domésticas o provenientes de países con los que México tiene mejores relaciones. También afecta de manera estructural la competitividad de toda la industria automotriz argentina hacia adelante, porque los costos logísticos y arancelarios combinados se vuelven prohibitivos para cualquier plan de exportación que antes pudiera ser rentable con una cierta escala de operación. Miles de trabajadores en plantas de ensamblaje argentinas y en toda la cadena de proveedores de autopartes que abastecen a esas plantas están sintiendo el impacto de esta decisión en sus empleos.
en la estabilidad de sus contratos y en la certeza sobre si sus empresas van a poder seguir operando a los niveles que antes les permitían mantener sus plantillas completas, la respuesta oficial desde Buenos Aires no ha logrado articular una alternativa creíble que explique cómo se va a sustituir ese mercado perdido, ni en qué plazo realista eso podría ocurrir. El bloqueo se extiende además a productos que son absolutamente centrales para la identidad exportadora argentina. Sectores en los que el país austral lleva generaciones siendo uno de los grandes proveedores mundiales y donde la pérdida del mercado mexicano tiene consecuencias que van mucho más allá de los números en las estadísticas de comercio exterior. La carne argentina, ese producto que durante décadas fue sinónimo de calidad reconocida internacionalmente y de orgullo nacional en todos los mercados donde llegaba, enfrenta ahora las trabas que México decidió aplicarle como parte de esta respuesta coordinada. El trigo, pilar fundamental de la agricultura argentina y fuente de ingresos para miles de familias rurales que durante generaciones construyeron su sustento sobre la certeza de que sus cosechas tendrían mercado disponible, enfrenta el mismo destino, silos llenos, sin salida hacia un mercado tan importante como el mexicano, con toda la presión que eso genera sobre los precios internos, sobre la rentabilidad de los productores y sobre la viabilidad de un modelo productivo que no fue diseñado para operar sin mercados de exportación robustos. Esta realidad ha llevado a situaciones extremadamente críticas en regiones productivas enteras, con productores que no tienen a quién venderle lo que cultivaron con meses de trabajo y de inversión, con familias rurales que ven cómo el modelo que les funcionó durante décadas deja de funcionar de un día para otro sin que llegue ninguna respuesta gubernamental clara sobre qué hacer mientras tanto. El gobierno que prometió liberar las fuerzas del mercado no tiene hasta ahora una respuesta concreta para el mercado que se cerró. En contraste absolutamente revelador con lo que pasa en el sur del continente, México avanza con determinación en la sustitución de las importaciones argentinas por producción nacional, demostrando con hechos verificables y concretos que el país no necesita depender de proveedores del sur para mantener su posición económica ni para satisfacer la demanda interna de sus consumidores. Esta estrategia de sustitución demuestra algo que algunos analistas en Buenos Aires no querían reconocer porque reconocerlo implicaba admitir que el modelo de dependencia en el que habían apostado sus exportaciones tenía un riesgo que no habían calculado. México cuenta con la capacidad instalada, con la innovación tecnológica y con una cadena de suministro integrada y suficientemente robusta para priorizar lo local sin que su economía se resienta por la ausencia de los productos que antes llegaban desde Argentina. Y mientras se produce esa sustitución, se crean empleos mexicanos para cubrir la demanda que antes satisfacían las exportaciones argentinas. La creación de esos empleos no solo fortalece el tejido social mexicano, sino que impulsa el consumo interno y reduce la vulnerabilidad del país ante fluctuaciones externas, que en el pasado generaban crisis que tardaban años en superarse. Recaudación adicional de cerca de 400,000 millones de pesos en un solo año, conseguida no subiendo impuestos sino haciendo bien el trabajo de administración pública. Es la diferencia entre un modelo que funciona y uno que promete funcionar pero que en la práctica genera más problemas de los que resuelve. Ese es el contraste que los propios ciudadanos argentinos están comenzando a ver con creciente claridad. Milei no solo se peleó con un país más de la región, confrontó directamente con el líder comercial indiscutible de América Latina en este momento de la historia, con un actor que tiene el tamaño, las alianzas institucionales y la capacidad de negociación para hacer que esa confrontación cueste de maneras muy concretas y muy difíciles de revertir en el corto plazo. México, con su vasto mercado interno de 130 millones de consumidores, con creciente poder adquisitivo, con su integración profunda a la economía norteamericana a través del TEMEC y con su posición como primer socio comercial de la economía más grande del mundo, consolida su rol como actor dominante en la región sin necesitar hacer grandes declaraciones ni pronunciar discursos incendiarios. Lo hace con resultados que se miden en empleos creados, en peso estable y en victorias internacionales que refuerzan su posición. El costo real para Argentina de haber elegido esta confrontación es profundo y va creciendo con cada semana que pasa. La pérdida de mercados que tardaron décadas en construirse, el encarecimiento de productos básicos para la propia población argentina como consecuencia directa de la falta de salidas exportadoras que genera presión sobre la oferta interna
Un aislamiento regional progresivo que se va profundizando con cada nuevo episodio de confrontación innecesaria con actores que no tenían ningún interés en ser adversarios. Mientras los precios de la carne y los granos suben dentro de Argentina por la falta de mercados externos donde colocarlos en las condiciones que antes existían, los consumidores argentinos enfrentan inflación adicional precisamente en los bienes que históricamente fueron la base de la dieta argentina y que el país producía con suficiente abundancia para exportar y consumir sin que el precio fuera un problema. Todo muy caro, todo subiendo todos los días. Los servicios, la electricidad, el gas, el agua, todo aumenta de manera que los salarios no acompañan y la promesa de que la liberalización eventualmente produciría estabilidad y crecimiento sigue siendo una promesa sin fecha de cumplimiento. Expertos en economía regional que no tienen ningún interés particular en favorecer a ninguno de los dos países coinciden en un punto que resulta difícil de ignorar cuando uno mira los números con la frialdad que la situación requiere. Un solo estado mexicano como Nuevo León o la Ciudad de México posee hoy más poder industrial y mayor capacidad productiva que toda Argentina junta en este momento de sus respectivas historias económicas. La Ciudad de México como centro financiero coordina políticas y atrae inversiones que impactan en todo el continente latinoamericano. Esta brecha entre las dos economías no es el resultado de la mala suerte de Argentina ni de circunstancias externas que ningún gobierno argentino podría haber controlado. Refleja décadas de decisiones en materia de inversión en infraestructura, en educación técnica y profesional, en estabilidad institucional y en generación de un ambiente que atrae inversión extranjera directa de manera consistente. Decisiones que México fue tomando con paciencia y coherencia, mientras Argentina navegaba ciclos de inestabilidad que una y otra vez destruían lo que se había construido en el ciclo anterior. Desde la llegada al poder de Milei en diciembre de 2023, su política de austeridad extrema y de liberalización abrupta provocó la pérdida de casi 300,000 empleos formales según las propias cifras de la Secretaría Argentina de Trabajo. Datos que no provienen de ningún medio de oposición, sino de la institución oficial del gobierno que implementó esas políticas. El problema de fondo que señalan los propios industriales argentinos es la ausencia de una política industrial de Estado estable que atraviese gobiernos y que les permita planificar inversiones a mediano y largo plazo con alguna certeza razonable. Cada gobierno cambia las reglas cambian incluso dentro del mismo gobierno, y nadie puede construir industria competitiva sobre la base de reglas que cambian permanentemente. Mientras Argentina intenta abrirse al mundo acercándose intensamente a Estados Unidos bajo la esperanza de que Washington sea el ancla que estabilice su economía y abra mercados, México se ha consolidado fuertemente en el escenario internacional de maneras concretas que producen resultados verificables. Ha ganado un juicio clave en instancias internacionales contra aranceles considerados ilegales por la administración anterior de Donald Trump, asegurando una indemnización millonaria estimada en decenas de miles de millones de dólares. Este triunfo judicial no solo representa una victoria económica de enorme importancia, sino un respaldo inequívoco a la soberanía mexicana frente a presiones externas. Una demostración de que México puede presentar su caso ante la comunidad internacional y ganar con argumentos sólidos frente a la potencia económica más grande del mundo. En paralelo, la moneda argentina continúa su trayectoria de debilidad estructural con una caída pronunciada en su valor que erosiona el poder adquisitivo de las familias, que encarece todo lo que el país necesita importar y que complica el servicio de una deuda externa que siguió creciendo en lugar de reducirse. El peso mexicano muestra una posición comparativamente sólida que refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la dirección del país. Confianza que no se construye con discursos, sino con resultados concretos y predecibles. En una conferencia reciente, la presidenta Sheinbaum respondió con una claridad que no dejó margen para malentendidos a las visiones económicas promovidas desde Argentina. Cuestionó el concepto de libertad enfocado exclusivamente en el mercado, argumentando que sin educación de calidad, sin salud pública accesible, sin vivienda digna y sin salario que permita vivir de manera decente, esa supuesta libertad resulta completamente incompleta.
La postura de su gobierno es que México tiene libre comercio, que no se opone al mercado ni a la propiedad privada, pero que el crecimiento debe traducirse en beneficios tangibles para la población y no solo en indicadores macroeconómicos que suenan bien en las presentaciones, pero que no llegan al bolsillo de quien trabaja todos los días. Y luego se preguntan por qué hay tanto apoyo a los gobiernos que priorizan que los recursos lleguen directo a la gente sin intermediarios que se queden con una parte en el camino. La respuesta está en los resultados que la gente puede verificar por sí misma en su vida diaria.